El silencio no es ausencia, es presencia pura, sin adornos, sin explicaciones. El silencio es el lenguaje de los fuertes, el grito mudo de quien ya no necesita suplicar, reclamar ni demostrar. Y cuando alguien no supo valorarte, ese silencio tuyo, tranquilo y firme, puede volverse el eco más ensordecedor en su conciencia, porque ya no estás discutiendo, ya no estás preguntando por qué cambió, ya no estás tratando de arreglar lo que solo tú sostenías, y eso duele más que cualquier reclamo. Porque cuando alguien estaba acostumbrado a tu presencia constante, tu atención incondicional y tus palabras que intentaban salvar lo que él o ella saboteaba, de pronto encontrarse con tu indiferencia, con tu silencio, con tu pausa, es como mirar al vacío, un vacío que dice, ya no estás. Y eso golpea fuerte. Ahora dime algo y coméntalo aquí abajo. ¿Alguna vez guardaste silencio y esa persona terminó buscando lo que ya había despreciado? ¿Qué sentiste? Tu historia puede ayudar a otros a sanar o a entender su proceso. Y si estás aquí, no es por casualidad. Estás despertando. Estás comprendiendo que no siempre se trata de luchar por ser escuchado, sino de saber cuándo retirarte en silencio para que el mundo sienta tu ausencia. Lo que muchas personas no entienden es que cuando alguien se aleja sin valorar lo que tenía, no lo hace desde la maldad, sino desde la ceguera. Y el silencio no busca vengarse, pero sí revela verdades. Porque mientras tú te callas, el otro escucha su propio eco, y ese eco repite lo que no quiso ver cuando aún estabas. Tu silencio deja espacio para que esa persona enfrente lo que evitaba. Ya no estás ahí para suavizar sus culpas, ya no estás ahí para consolar sus vacíos, y aunque parezca que no le afecta, en el fondo lo hace. Porque el silencio no solo marca un límite, también deja un mensaje. Estoy tan en paz conmigo que ya no necesito convencerte de nada. Y eso, para alguien egocéntrico, es insoportable. Lo que más duele a quien no te valoró no es tu enojo, sino tu calma, no es tu reclamo, sino tu desaparición silenciosa. Porque el ego se alimenta de atención, incluso si es atención negativa. Pero cuando ya no le das nada, cuando tu energía ya no está disponible, el ego empieza a desfallecer, empieza a inquietarse, se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no me busca? ¿Por qué no me ruega como antes? Y ahí empieza la verdadera tormenta en su mente. Tú sigues con tu vida, avanzas, creces, aprendes, sanas, pero esa persona empieza a vivir lo que antes tú sufrías, la incertidumbre, la duda, el qué hice mal. Y no porque quieras vengarte, sino porque tu silencio pone todo en su lugar. Porque al ya no hablar, estás hablando más claro que nunca. En el estoicismo se dice que lo que no controlas no merece tu energía, y dar explicaciones eternas a alguien que ya decidió no escuchar es como hablarle al viento. Por eso el sabio se retira, no por cobardía sino por claridad, no por orgullo sino por amor propio, porque al final quien de verdad vale no necesita mendigar comprensión. Tu silencio tiene un poder que no imaginabas, porque mientras tú te liberas, esa persona se encadena a sus decisiones. Tú avanzas, pero él o ella empieza a mirar hacia atrás, buscando algo que ya no está, algo que en su momento creyó tener seguro. Tu atención, tu presencia, tu cuidado, tu disposición, todo eso que hoy, al no encontrarlo, le hace ruido por dentro. Y ese ruido no lo provocas tú, lo provoca la conciencia, esa que no se calla cuando ya no estás, cuando dejaste de responder, de insistir, de justificarte, algo cambió. Ya no eras esa persona accesible que siempre estaba. Ahora eras un espejo silencioso, un vacío que refleja lo que el otro no quiso ver, y por eso duele tanto. Porque el ego puede resistir los gritos, pero no soporta el eco de su propia indiferencia. Y no se trata de fingir frialdad,
ni de usar el silencio como arma. Se trata de sanar, de poner límites, de demostrarte a ti mismo que mereces paz, no migajas, que mereces reciprocidad, no confusión. Hay momentos en que callar es la única forma de recuperar tu poder, y el impacto que ese silencio tiene en quien no te supo valorar es brutal, porque tú ya no le das lo que antes le alimentaba, ya no estás pendiente, ya no estás disponible, ya no estás ahí para validar su ego, y eso incomoda, eso desequilibra, eso empieza a carcomer por dentro, porque quien no te valoró, en el fondo, contaba con que siempre ibas a estar, creía que ibas a seguir ahí, esperando, rogando, justificando, pero el silencio rompe ese guión. El silencio cambia las reglas, el silencio descoloca, y entonces empieza el juego mental. Mirará tus redes sociales esperando señales, preguntará a alguien por ti sin admitirlo, volverá a ver tus fotos, tus mensajes viejos, tus historias, no porque te extrañe como persona, sino porque su ego no entiende cómo fue que te perdiste sin despedirte, sin drama, sin show, sin escándalo, solo silencio y adiós. Y eso, para alguien que se creyó indispensable, es insoportable. Tu silencio lo hace enfrentar una verdad que ya no te tiene. Y ahí es cuando muchas veces vuelven. No por amor, no por haber cambiado, sino por recuperar ese control emocional que ya no tienen sobre ti. Pero tú ya no eres el mismo, porque quien aprende a callar, también aprende a sanar, porque quien guarda silencio, también aprende a escucharse. Y tú, en tu proceso de transformación, has comprendido que tu valor no necesita ser explicado, sino reconocido. Ya no quieres convencer a nadie, ya no quieres suplicar que te entiendan, ya no buscas demostrar lo que ofrecías, ahora solo das a quien sabe apreciar, y lo haces sin rencor, sin drama, solo con esa firmeza silenciosa que se vuelve inolvidable para quien la perdió. Una vez que alguien experimenta el silencio de quien siempre estuvo, no vuelve a dormir igual, porque el alma recuerda. El silencio tiene una cualidad única. Te vuelve invisible para los demás, pero profundamente visible para ti mismo. Y esa es la magia. Que mientras desapareces del mapa de alguien que te ignoró, apareces por fin en tu propia vida con claridad. Muchos creen que el silencio es vacío, pero tú sabes que no. Tú sabes que es una respuesta poderosa. Una forma de decir, ya entendí, sin decirlo. Una forma de afirmar, hasta aquí llego, sin levantar la voz. Y aunque parezca pasivo, es una de las decisiones más activas y valientes que puedes tomar, porque callar no es huir, callar es elegir paz en lugar de guerra, es escoger dignidad en lugar de necesidad, es poner tu bienestar por encima de la ilusión de que alguien te salve, porque al final lo entendiste. Nadie te va a rescatar del dolor, excepto tú mismo. Tu silencio cambia todo, porque cuando dejas de hablar, dejas también de negociar tu valor. Y eso se siente. Esa persona, la que no supo valorarte, empieza a recordar detalles que antes ignoraba. Tus gestos, tus cuidados, tu entrega. Lo que antes veía como rutina, ahora lo siente como pérdida. Lo que antes le parecía normal, ahora se vuelve valioso. Y no porque hayas cambiado, sino porque ya no estás. Y lo que ya no está, pesa. El silencio despierta memorias, pero también despierta culpas, porque cuando el otro empieza a preguntarse ¿por qué se alejó así?, también empieza a reconocer que hubo señales, que tú diste todo, que tú hablaste, explicaste, intentaste, pero no escucharon, no valoraron, no estuvieron. Y cuando ya no hay forma de reparar, duele. Ese es el impacto, no inmediato, pero sí inevitable. Tu silencio no solo impacta al otro, te transforma a ti, porque comienzas a ver la diferencia entre presencia y atención, entre amor y apego, entre compañía y dependencia. Aprendes
que estar para alguien que no sabe recibirte es una forma de abandono hacia ti mismo, y decides elegirte. Y es ahí, justo ahí, cuando el otro lo nota, cuando ya no puedes ser manipulado con un simple mensaje, cuando ya no saltas al menor intento de contacto, cuando tu energía se volvió selectiva y ya no estás disponible para quien solo te quería a medias. Entonces el ego del otro se desespera, intenta provocarte, aparece con indirectas, reacciona con orgullo, pero tú ya no respondes, porque tu silencio dejó de ser respuesta para convertirse en estilo de vida, una vida donde hay paz y donde tú eres prioridad. Y aunque la otra persona no lo diga, lo siente, lo piensa, lo sufre, porque nadie olvida fácilmente a quien supo irse en paz. Tu silencio no se borra con el tiempo. Se recuerda en cada momento en el que el otro busca lo que tú dabas. Se revive en cada vacío emocional que tú llenabas. Se repite en su mente cuando, en medio de la noche, el orgullo ya no consuela. Y ahí, en lo profundo, te empieza a necesitar. Pero tú ya no necesitas que lo haga. Lo que duele no es el silencio en sí, sino lo que representa. Porque detrás de él hay una decisión, una elección firme que dice: prefiero mi paz antes que tu caos. Y cuando alguien no te supo valorar, lo que más le pesa no es tu ausencia, es que hayas decidido estar mejor sin él. Hay personas que no reaccionan cuando les hablas, pero sí cuando te vas. No escuchan tus palabras, pero sienten tu ausencia. No entienden tus razones, pero les duele tu distancia. Porque cuando siempre estuviste disponible, creyeron que jamás te irías. Pero el silencio es el punto final que ellos nunca vieron venir. Y eso los descoloca. Porque no hay nada más impactante para quien te ignoró que descubrir que ya no estás rogando, que ya no estás detrás, que ya no haces el mínimo esfuerzo por quedarte. El silencio se vuelve un abismo emocional que les confronta con su propia indiferencia, y en ese abismo se ahogan solos. Tú, en cambio, has crecido. Has entendido que el respeto propio empieza cuando dejas de explicarte, cuando ya no suplicas atención, cuando entiendes que quien quiere estar, está, y quien se va, se reemplaza con amor propio, no con otro, no con ruido, con presencia interior, porque tu silencio no es castigo, es recuperación, es reconstruirte sin que nadie lo vea, es volver a ti después de haberte entregado tanto a alguien que no te entendió, es cerrar la puerta sin dar portazos, solo bajando la voz, hasta que solo quede el eco de lo que una vez fuiste y lo que ya no serás más. Y eso marca, en especial a quien te creyó débil por amar demasiado, a quien confundió tu paciencia con dependencia, a quien creyó que siempre ibas a estar sin importar cómo te tratara, y ahora que no estás, no puede con el vacío que dejaste. Porque el silencio pesa más cuando proviene de alguien que estuvo en todo. No se trata de orgullo ni de frialdad, se trata de respeto por ti mismo, de entender que no puedes seguir gastando palabras en quien solo escucha cuando ya no estás. Y aunque te cueste, aunque duela, ese silencio tuyo empieza a darte poder, porque ya no reaccionas, ya no respondes con desesperación, ya no estás dispuesto a perder tu paz para sostener lo que se cayó solo. Y ahí es cuando muchos regresan. No porque te extrañen, sino porque ya no pueden controlar lo que sienten en tu ausencia. Porque descubren que tu silencio dice, ya no me haces falta. Y eso golpea directo al ego. Pero tú ya no eres el mismo. Ya no necesitas que vuelvan. Ya no estás esperando una validación. Porque tu silencio no es un arma, es un refugio, es el nuevo espacio donde habitas, donde decides qué sí merece tu energía y qué no vuelve a tocar tu alma. Y ese espacio, ahora, es sagrado. A veces, el verdadero amor propio empieza cuando decides guardar silencio, no para castigar, sino para protegerte.
porque no todo merece una respuesta, no toda ofensa merece tu energía, y no toda persona merece tu explicación. El silencio es la forma más pura de decir, ya entendí quién eres, y ya entendí quién soy yo. Y eso transforma todo, porque quien no te supo valorar empieza a experimentar lo que tú viviste, la espera, la incertidumbre, el vacío. Comienza a preguntarse cosas que antes ignoraba. ¿Por qué ya no me habla? ¿Con quién estará? ¿Por qué no reaccionó a mi historia? ¿Ya me olvidó? Y en cada pregunta hay una pizca de desesperación, una desesperación que antes solo vivías tú, pero ya no más. Ahora es el otro quien está atrapado en la duda, porque tu silencio ya no es ausencia, es presencia transformada, es presencia enfocada en ti. Es una señal clara de que dejaste de girar alrededor de quien no supo verte, para girar alrededor de tu bienestar. Y eso genera algo poderoso, atracción. No esa atracción superficial que se basa en juegos, sino la atracción que surge cuando alguien se da cuenta de que tú ya no estás disponible, que ya no te tiene al alcance de un mensaje, que ya no puedes ser activado con una simple disculpa o una promesa vacía, porque quien verdaderamente despierta ya no regresa al lugar donde se durmió. Tu silencio es la prueba de que sanaste más de lo que creías, porque mientras el otro espera una reacción emocional, tú eliges la calma. Mientras él o ella intenta provocarte, tú ya no entras en ese juego, porque has crecido. Y ahora entiendes que el amor no debe doler, que no tienes que arrastrarte por atención, ni entregar tu alma para recibir migajas. Ya no estás para rogar afecto, estás para recibirlo de forma auténtica, y si no llega, mejor caminar solo en paz que acompañado en confusión. Y entonces llega ese momento en el que aparece el mensaje, el típico hola, el clásico ¿cómo estás?, la frase manipuladora de te extraño o estaba pensando en ti. Pero tú ya sabes, ya no caes, porque no todos los que extrañan merecen volver. Y no todos los que te piensan merecen tu tiempo. Has aprendido que tu silencio es protección, que no necesitas cerrar ciclos hablando, que a veces el ciclo se cierra en el momento en que decides ya no responder. Y aunque por dentro todavía duela, sabes que es lo correcto, porque el dolor del desapego es temporal. Pero la paz de no volver a lo que te lastimó, esa sí que dura para siempre. Y cuando todo queda en silencio, es cuando más se escucha la verdad, tu verdad, la de alguien que lo dio todo, que habló con el alma, que esperó respuestas, que apostó por un vínculo que el otro no supo sostener, pero también la de alguien que ya no se queda donde no lo valoran, que aprendió a irse sin hacer ruido, pero dejando una huella imposible de borrar. Porque tu silencio no fue abandono. Fue un acto de amor propio, una declaración que dice, no necesito que me entiendas, solo que me respetes. Y si no puedes hacerlo, entonces me retiro, en paz. Y esa paz es la que al otro le arde, no porque seas cruel, no porque quieras herir, sino porque ya no te afecta su ausencia. Porque ahora comprendes que la gente no te valora cuando te expresas, sino cuando decides callar. No cuando estás, sino cuando ya no. Y lo que muchos descubren tarde es que hay silencios que no se llenan con nadie más. Tu ausencia se vuelve un espejo, y en ese espejo el otro empieza a ver todo lo que perdiste por quedarte, y todo lo que ganaste por irte. Descubre que no eras reemplazable, que no eras una opción más, que lo que tú ofrecías no se encuentra en cualquier parte. Pero tú ya no estás ahí para explicarlo, ni hace falta, porque tu evolución habla por ti, porque tu paz habla más que cualquier discurso, y porque a veces el mejor cierre no es una conversación, sino el silencio que el otro no puede entender. Tú sigues caminando, sin hacer ruido, sin mirar atrás, porque aprendiste que no todo lo que se pierde, se pierde. A veces
Lo que se va es exactamente lo que necesitabas soltar para volver a ti. Así que si hoy estás en silencio, no sientas culpa. Ese silencio es tu declaración más alta de amor propio. Es tu forma de decir, ya no más. Es tu grito tranquilo que retumba más fuerte que 1000 palabras. Y tarde o temprano, quien no te supo valorar lo va a sentir. No porque tú lo provoques, sino porque así es la vida. Porque nadie olvida el silencio de quien fue auténtico. Porque nadie supera del todo a quien se fue sin ruido, pero con dignidad. Porque nadie, absolutamente nadie, puede llenar el lugar de quien supo dar todo. Y luego se fue en paz. Y ahora, si este mensaje te ha tocado el alma, te invito a dejarlo en los comentarios. ¿Te identificaste con esta historia? ¿Tu silencio también impactó a alguien que no te supo valorar? Tu experiencia puede ser la chispa que otro necesita para sanar. Y si sentiste que esto conectó contigo, comparte este mensaje con alguien que lo necesite, alguien que esté luchando con una despedida, con una herida, con un silencio que todavía le duele. Suscríbete para no perder más mensajes como este, pero sobre todo, sigue caminando, porque tu silencio, cuando es por amor propio, no te hace débil, te hace invencible. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.